Bienvenidos a todos nuestros amigos por la webinar y también por Facebook. Es un verdadero placer compartir con ustedes el amor por la historia, el amor por la música y por estos escenarios fascinantes de crecimiento y de enriquecimiento cultural. Hoy es un día muy especial. Todos sabemos que la música es el lenguaje que nos conecta a todos los seres humanos. Y uno de los estilos, de las formas de expresión de la humanidad más preciosas, como es el jazz, será abordado por dos grandes expertos. He tenido la fortuna de contar con la amistad de Mauricio Trujillo Uribe y de su familia por más de 30 años. Él estudió física en Bogotá y posteriormente se radicó en Francia, donde estudió ingeniería informática, se especializó en software y datos y por eso fue un gran científico investigador en el Centro Nacional de Investigaciones de Francia. Esto a su vez fue su plataforma para vincularse a varias multinacionales en un tema que es maravillosa y muy pertinente en la actualidad, que son el tema de las ciudades inteligentes. Por su formación y su compromiso, Mauricio fue llamado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2012 para que viniera a desempeñar el cargo de alto consejero en telecomunicaciones e informática del distrito, lo cual desempeñó, por supuesto, con una gran altura y haciendo labores muy importantes. Pero, ¿y dónde está la música? Mauricio tuvo la gran fortuna de contar con una mamá y una familia donde la música era un pilar. Y algo hermoso en su historia de infancia es que su mamá los despertaba con grandes obras musicales. Y por eso Mauricio pudo leer las biografías de esos grandes compositores y se volvió, por supuesto, desde muy pequeño, un gran melómano. Y bueno, dentro de este amor por la música, ¿qué camino tomó entonces? Fue crear y motivar iniciativas muy interesantes para nueva formación de los ciudadanos en estos campos, como por ejemplo algo que a mí me parece fascinante y fue un líder para el primer festival de música latina y de salsa en Euro Disney, en Europa. O igualmente también lideró la creación del primer canal virtual para música latina en Francia. Y bueno, ya cuando vuelve a Colombia, también crea el programa radial que se emite todos los domingos a las 10 de la mañana por la emisora de la Universidad Distrital y que se llama justamente Festivales de Jazz del Mundo. Entonces, ese compromiso de Mauricio con la música como el lenguaje universal de los seres humanos para formar públicos, para generar nuevas audiencias, es un gran tesoro. De manera que hoy es un día único porque se une con su gran amigo Alberto Liffard, quien, como decía Carlos, fue uno de los fundadores de la Galería Café Libro, nada menos que en 1982, año desde el cual él ha desempeñado el cargo de director cultural. Entonces, imagínense ustedes esa trayectoria de Alberto como gran programador musical. A él le han gustado varios géneros, incluyendo la salsa, pero por el jazz ha hecho mucho. Creo que en los años 80 un programa que se llamaba Noches de Descarga y luego en los años 90 fundó un programa que se llamaba Jazz en la Cima con la dirección nada menos del maestro Eddie Martínez. Y bueno, actualmente el líder de los concursos de jazz metropolitano, los encuentros de jazz capital, en fin. Es un idioma común entre ellos maravilloso y hoy vamos a tener la gran fortuna de hacer ese viaje por los 5 continentes, porque nos van a llevar desde Estados Unidos, donde se origina, hasta Oceanía, pasando por supuesto por África, por Europa, por Andalucía, por América Latina, donde en Argentina lo vamos a ver unido con el tango, el jazz, y pues nada, terminando en Canadá y a través de la historia de los festivales,
vamos a entender ese camino, que es uno de los temas de la evolución del ser humano más maravilloso, que es la música, articulado con todas las otras manifestaciones culturales. Y repito, como decía Vanessa, ustedes pueden ir haciendo las preguntas por el chat, estaremos deleitándonos, aprendiendo y disfrutando una tarde inolvidable con los festivales de jazz y su historia a través de ellos. Gracias Mauricio, gracias Alberto, y estamos muy pendientes de seguir con ustedes ese recorrido. Bueno, qué maravilla, muchas gracias Nora Elizabeth, muchas gracias también a Carlos, bienvenidos todos los que nos escuchan y nos ven en esta emisión de la Fundación del Festival de Historia. Hablar de jazz en una sola jornada es indudablemente un espacio muy corto. Yo lo que tendría que decir a grosso modo, a manera de introducción, es que el jazz es hoy en día un lenguaje universal que se ha irradiado por todos los países del mundo, que hoy en los distintos continentes se hacen importantes festivales de jazz, pero paradójicamente yo diría que al ser un idioma que no todos los músicos del mundo conocen, es como si los escritores de cada uno de los países quisiera hacer grandes obras. En realidad, sus novelas solo se hacen en el idioma en que más se domina y son las más exitosas. Desde ese punto de vista, después de ser un amante del jazz y de seguirlo siendo, llamo la atención muy importante en el sentido de que hoy que la corriente es universal, que el lenguaje es universal, le corresponde a los músicos colombianos y sobre todo a las nuevas audiencias apoyar los géneros nacionales de nuestra música para que se enriquezcan con todo ese lenguaje universal que hoy representa la música y de la cual el jazz es una de sus principales corrientes. Yo entraría sin más preámbulo a hablar del primer festival que se creó, uno de los más importantes, por supuesto, en Estados Unidos. Se trata del Newport Festival. Él se funda en el año de 1954, disculpen. El festival gana rápida autoridad al congregar desde sus inicios a las grandes luminarias del jazz americano. Toda la historia de sus festivales nos muestra el desarrollo de las grandes tendencias del jazz, cruzado en su participación por las grandes leyendas y protagonistas de cada época, como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Duke Ellington, Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, James Brown, Ray Charles, B.B. King y de cientos de grandes maestros del jazz norteamericano. Muy importante señalar que en 1969 el Festival de Newport deja de ser exclusivamente de jazz y le da entrada a otras corrientes musicales como el blues y el rock. No obstante, dicho festival año tras año y muy particularmente a partir de los años 80, se traslada a la ciudad propiamente de Nueva York y llena escenarios extraordinarios como el Yankee Stadium o el Music Hall de Nueva York. Mauricio ha seleccionado una maravillosa obra de la que nos va a hablar y que será parte de esta muestra de los festivales internacionales de jazz más importantes, por supuesto, sobra decirlo, porque no tenemos mucho tiempo. Bienvenidos.
Gracias por esas palabras. Buenas tardes a todos. Un saludo cordial a Carlos Alberto Moreno, a Nora Elizabeth Hoyos. Gracias por sus amables palabras. Igualmente a Vanessa Parada y a Carlos Mateus, que nos están ayudando con la parte virtual de la plataforma. Agradezco a la Fundación Festival Internacional de Historia su invitación a este conversatorio. Maestro Alberto Litvak, un gusto estar aquí contigo. Y un saludo cordial a todos los oyentes, esperando que este momento sea de interés y esparcimiento para todos ustedes. En efecto, hacer un recorrido de la historia del jazz a través de los 5 continentes desde la óptica de los festivales de jazz, al menos de los principales, pues en una hora solamente nos permite aportar algunos elementos. Como se sabe, el jazz nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, influenciado por la rítmica y la armonía afro-norteamericana, en particular los blues y la percusión, pero también con gran uso de instrumentos y melodías de la música europea, en particular la irlandesa, de eso poco se habla. Yo elaboré un pequeño cuadro para hablar de la evolución del jazz como género de interpretación, como familia de géneros de música, hoy en día se habla como idioma musical. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder darle seguimiento a esa evolución época por época, y volveré de nuevo a la pantalla. Bien, el jazz ha evolucionado de un género, perdón, no sé si se está viendo bien, tal vez acá. ¿Se ve bien la pantalla, Alberto? Sí, estaba perfecto. Correcto. El jazz ha evolucionado de un género de interpretación que se hacía en los salones de baile a un universo musical presente hoy en todos los 5 continentes. Su evolución en los últimos 20 años ha sido excepcional. Hoy hablamos del jazz como un idioma musical o como una familia de géneros. Las bandas originales de jazz en Nueva Orleans fueron la Tuxedo Jazz Band y la Dixieland Jazz Band. Estas bandas se inspiraron fundamentalmente en el ragtime, en los blues y en la música europea. Luego de Nueva Orleans, el jazz pasó a Chicago en la época de los 20. La ciudad ya tenía una vida nocturna y cultural enorme. Estaba en apogeo la revolución industrial y la clase media había crecido. Y muchos músicos y bandas de Nueva Orleans se trasladaron a la ciudad de Chicago. Y allí se produjeron los primeros discos de jazz, como los de King Oliver o como los de Louis Armstrong. Poco después, el jazz saltó a la ciudad de Nueva York, al distrito de Harlem, un barrio de población principalmente afrodescendiente, aun cuando ya el jazz comenzaba a ser interpretado por músicos blancos, ya no era solo música de negros, y entre ellos, entre estos músicos muy destacados, blancos, estaba Lucky Roberts y Duke Ellington. En los años 30 y 40 es la época de las big band, como la de Glenn Miller, y del swing como tipo de baile. Las big band con más de 12 músicos que incluían grandes secciones de vientos, piano, contrabajo, batería y a veces el uso de la guitarra. Y en particular dieron espacio a voces femeninas como la de Bessie Smith y Ella Fitzgerald. Bien, en la década del 40 también aparece la corriente del bebop, que se basaba en un jazz con acento en músicos solistas, y la batería y contrabajo entran a la improvisación, ya no son solamente instrumentos de acompañamiento. Digamos, y esto es muy importante, que son armonías mucho más elaboradas, que requerían de una escucha mucho más atenta.
En ello trabajaron músicos como Dizzy Gillespie, Charlie Parkinson, Dexter Gordon, Bud Powell, Buddy Rich y Duke Ellington. En la década de los 50, el jazz que surge en California le cambia la cara al jazz. Aparece el género llamado cool jazz, cuya característica principal era crear un ambiente de calma y de meditación. El disco de Miles Davis, titulado Birth of Cool, abrió el camino. La idea era un ritmo lento, espiritual, que permitía la improvisación de solistas de manera novedosa. Entre los músicos más destacados de esta tendencia, Miles Davis, David Brubeck, ¿se acuerdan de Take Five? Chet Baker, Lee Konitz y Bill Evans. Un poco más adelante, o también por la misma época, aparece en New York, aparece el hard bop, que le inyecta al jazz nuevas energías, con solos muy bien interpretados en todos los instrumentos. Entre los exponentes de este género del jazz está Art Blakey, Sonny Rollins, Charles Mingus y Joel Coltrane, y otros muchos, entre otros muchos músicos extraordinarios. Ahora bien, aparece en un momento dado el teclado electrónico, ¿sí? El teclado electrónico que en su momento se llamó Hammond. Allí nace una variante llamada el funky jazz o el swing jazz. Y entre sus representantes recordamos a Jimmy McGriff y a Ray Charles, el famoso invidente Ray Charles con su teclado electrónico y su voz profunda, gruesa, de bajo. En la década del 60 llegó el free jazz, influenciado por los conceptos de experimentación del rock, pero recibió muchas críticas porque las interpretaciones eran tan libres que para muchos no era música. Entre ellos se destacan, entre los otros músicos, Ornette Coleman y Eric Dolphy. Sin embargo, esta tendencia le abrió paso a otra que se llamó el jazz modal. El tema So What de Miles Davis es un ejemplo destacado. Tenía raíces en el bebop, pero con una estructura rítmica distinta y un espacio armónico mayor, y tenía algo de experimental. Este género abrió la ruta para el jazz moderno en su conjunto, que hoy se conoce. Exponentes destacados de esta corriente fueron Wynton Marsalis, que entre otras cosas, ahora con la pandemia de coronavirus y ya siendo muy mayor, falleció. Miles Davis, falleció hace 2 meses. Miles Davis está presente en toda la evolución del jazz, como se puede ver. John Coltrane, Lee Morgan y Herbie Hancock. Claro, hay muchos otros, solamente he traído unos cuantos. Llegamos a la década del 70. Allí el jazz se reinventa con el jazz fusión. Incorpora elementos de rock y de funk con bajos y guitarras eléctricas. Entre los principales artistas está el famosísimo Frank Zappa. Otro tipo de fusión en los años 70 fue el jazz con ritmos latinos, bajo el nombre de Latin Jazz. Allí influyeron ritmos como la contradanza, el fandango y la salsa. Y se popularizaron bandas como la de Tito Puente y Poncho Sánchez. También se dio la fusión con músicas de Brasil, como la bossa nova, y en general con lo que se conoce como la música popular brasilera, MP, dando lugar al jazz brasileño, con cantantes como Flora Purim y recuerden ustedes la famosa Elis Regina, también a Charlie Byrd. Y en los años 80 gana notoriedad el jazz cubano con maestros como Arturo Sandoval. En los años 80 también se conforma la corriente denominada jazz neoconvencional, que incluía tendencias como el M-Bass, o sea, una especie de free jazz con instrumentos electrónicos, el acid jazz, que integraba el funk y el hip hop, y el new age jazz, con elementos de música acústica e incluso de música oriental. En la década de los 90,
el jazz tiene de nuevo como capital a Nueva York. Allí entran al jazz nuevas disonancias, la influencia de nuevos géneros musicales y la combinación innovadora de instrumentos. Y ello le da un giro al jazz. En esa década de los años 90 también toma fuerza el smooth jazz, que ya veremos justamente en la pieza que vamos a disfrutar en el Newport Jazz Festival. Es una variante muy accesible del jazz que utiliza tonos suaves con influencias del soul, el funk y la música pop. Algunos exponentes son Ronnie Jordan, Luke CD, el grupo Incognito y David Benoit. El jazz suave puede ser instrumental o cantado. En fin, ya veremos un poco más cuando escuchemos la pieza como tal. Bien, esto es lo que podría decirles. Concluyo simplemente diciendo que actualmente el jazz se cultiva en todo el mundo bajo un gran número de estilos y de influencias, de fusiones, de nuevos sonidos, siendo el 30 de abril el Día Internacional del Jazz y siendo los festivales de jazz, más de 100 al año de nivel internacional, un fenómeno cultural que le ha dado enorme impulso y pluralidad al futuro del jazz, al jazz actualmente y al futuro del jazz. Bien, esto es lo que querría decir. Pasemos entonces a el Festival de Newport. Vanessa, si nos puedes compartir el video, por favor. No hay sonido. No hay sonido. Creo que no hay sonido. No hay sonido.
Bueno, escuchábamos allí a la banda 4Play justamente en el festival de Newport. Sí. Fíjate que, en efecto, algunas de las presentaciones del Festival de Newport fueron trasladadas a New York, a Nueva York hoy en día, pero el festival sigue teniendo lugar. Es una ciudad equidistante entre Boston y Nueva York, y este año, bueno, fue suspendida por el tema de la pandemia. Estuve mirando la página web del festival, pero el festival va a seguir y va a seguir allí al frente de ese escenario frente al mar que atrae en verano a cerca de 150,000 personas. Alberto, algo que tú decías es que este festival fue creado en 1954. En efecto, es de los festivales que se realizan hoy en día el más antiguo del mundo. Y allí, por ejemplo, Miles Davis tiene una primera época en que está andando, digamos, en transhumancia con Byrd y con Gillespie por los caminos de las ciudades de Estados Unidos en donde van haciendo presentaciones. Y en algún momento dado se le aparece a Miles Davis la oportunidad de ir a París. En París se encuentra un mundo completamente diferente, que era una ciudad mucho más liberal y en donde no encontró el trato racista o segregacionista que, aún siendo él una estrella, o los músicos de todas maneras lo sentían. Y cuando regresa de París, viene un poquito down, un poquito con ánimo muy bajo, entra en crisis, se esconde un poquito, se va para la casa de su papá, y en algún momento dado quiere volver a tocar. Ha estado ensayando con el boxeo y todo esto Miles Davis. ¿Y cuál fue este festival que escoge para sobresalir o para volver a salir? El Newport Jazz Festival. ¿Por qué? Porque en ese momento era la vitrina del jazz. Era por primera vez que el jazz se presentaba de manera masiva, ya no en salones, sino a campo abierto, al aire libre, con miles y miles y miles de seguidores. Y entre ellos estaban las casas disqueras, los directores de las casas disqueras, y allí, en esa presentación de ese año, Miles Davis se dispara como estrella. Es decir, el Newport Jazz Festival ha sido una plataforma de lanzamiento de muchos de los grandes músicos de jazz. Es lo que podría agregar al respecto. La pieza que acabamos de ver, Nathan East cantando, evidentemente es smooth jazz, un jazz suave, con todas las características que mencioné antes, y cuyos representantes, pues tal vez Grover Washington es uno de los principales, pero bueno, hay otros más, ¿no? Ok. Arribaremos ahora al Festival de Montreal. Es el más importante y grande de los festivales del mundo. Desde 1980, en que se fundó, reúne a más de 2.500.000 personas y representa a más de 3.000 artistas en concierto provenientes de más de 30 países en oportunidades. El festival se desarrolla en dos categorías, muy importante mencionarlo aquí,
Se trata de conciertos al aire libre que son gratuitos y de conciertos en auditorios pagos, en donde seguramente las personas más encumbradas o las que menos espíritu aventurero tiene se presentan allí. Es una verdadera exposición de grandes artistas del jazz mundial y es un gran ejemplo de difusión. Quiero contarles que no hay ninguna figura ni ningún grupo importante en el mundo que haya dejado de pasar por sus escenarios ni que haya dejado de quedar grabada y registrada para su historia. Es un verdadero ejemplo de cómo, sin reservas de carácter económico o cultural, se organizan festivales que por todos los costados dan frutos maravillosos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la cultura. Para una somera idea, el festival siempre trae grandes estrellas maravillosas. En el último festival que se desarrollara en verano del año pasado, en el 2019, estuvieron desfilando como estrellas fundamentales Paul Bley, David Brubeck, Chick Corea, Miles Davis, Keith Jarrett, Stefan Grappelli, Oscar Peterson, Wynton Marsalis, Paul Simmons y Steve Wonder. Hay piezas maravillosas que Mauricio ha escogido para que ustedes se den una idea de la magnitud y la importancia de este festival. Bueno, la historia del jazz en Canadá es en gran parte la historia del jazz en Montreal, aunque ciudades como Toronto y Vancouver cuentan también con una amplia cultura del jazz. Montreal fue un hervidero del jazz durante los años 20, también llamado los años locos o les années folles, con fuerte influencia francesa. Era una ciudad abierta que aprovechaba la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos, que duró de 1920 a 1933. Grandes nombres del mundo del entretenimiento, especialmente los músicos de jazz estadounidenses, acudieron en masa a Montreal, especialmente en el periodo de las entreguerras, y muchos se instalaron en el barrio que le decían el Harlem del Norte. La capital de Quebec se convirtió entonces en una ciudad que dio la bienvenida en las décadas del 40 y los 50 a las leyendas que acabas de mencionar, como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Ellington y Frank Sinatra, entre otras. Les recomiendo que busquen la discografía de jazz de Frank Sinatra, es muy, muy interesante. Ahora bien, en efecto, varios músicos que son hoy en día íconos del jazz y que han ejercido una fuerte influencia en el desarrollo del jazz han pasado por este festival. El pianista Oscar Peterson, que es ampliamente reconocido como uno de los mejores pianistas de jazz de todos los tiempos y el más influyente de los años de la posguerra. Paul Bley es una figura importante también del movimiento free jazz de los principios de los años 60 mejor. El trompetista Kenny Wheeler desarrolló un estilo de composición distinto, con un enfoque musical lírico. La pianista de jazz Diana Krall ayudó a popularizar el jazz a un público más amplio y fue una de las intérpretes más exitosas de este género a principios de la década del 2000. Y evidentemente, pues, el famoso director de orquesta y trompetista Maynard Ferguson. Hoy Montreal sigue siendo la ciudad del jazz, alberga el festival de jazz, como tú lo dijiste, Alberto, más grande del mundo, y se puede escuchar música todas las noches durante 2 semanas completas. El festival comenzó en 1980, marcó el comienzo de una nueva era para el jazz de Canadá. Y imagínense el volumen que tiene eso, es decir, reúne 3,000 músicos en 20 escenarios de 30 países, 29 y 30 incluyendo Canadá, y en esos 10 días hay 500 conciertos interiores y exteriores y asisten cerca de 2 millones
espectadores. Vamos entonces, Vanessa, escuchemos la pieza que he traído para el Festival Internacional de Jazz de Montreal. Disfrutémosla. Una de las leyendas del jazz, Alberto, ¿no? Miles Davis, interpretando... maravillosa, After Sí, Time. sí. Además, digamos que interpretando algo muy conocido que es Time After Time, que ha sido una pieza de jazz interpretada en muy diversas formas. El uso de los sintetizadores en el jazz suave, y en el cool jazz, que es a no confundir con el jazz suave. El uso también de la trompeta, una trompeta que tiene una profundidad enorme, que es lo que caracteriza el ángel, el toque de Miles Davis. En fin, es una figura excepcional y que cuando escuchamos el jazz, pues es una de las, digamos, leyendas de este género. Sí, se nota una profunda nostalgia propia del blues en su interpretación, sus notas. En él no podemos encontrar casi nunca notas muy alegres, sino el reflejo de una condición de vida
difícil por la que Miles Davis tuvo que atravesar. Bueno, pero nos vamos a transportar ahora al continente asiático. Indudablemente hay festivales de jazz, como lo decía Mauricio, en todos los países del mundo a estas alturas. Japón realiza grandes eventos, la misma China, es más, tiene una gran cantidad de grandes intérpretes y maestros que hacen parte hoy de la corriente universal del jazz. Vamos a referirnos al Festival Internacional de Harasun en Corea del Sur. Es de los festivales de Asia el más grande, reúne generalmente en su festival a 200,000 personas y se han desarrollado hasta el momento 15 versiones en el presente siglo. Hace parte de la red de festivales mundiales en un continente en donde penetró mucho después de la Segunda Guerra Mundial y con mucho acento a partir del presente siglo. Su papel protagónico ha consistido en reproducir las distintas vertientes del jazz de América entera y de Europa y de estimular allí la producción jazzística de ese hemisferio. Veamos entonces a ver con qué nos vas a sostener. Sí, hemos querido hacer un recorrido. Yo me hice la pregunta, ¿por dónde comenzar? Quizás comenzar por el jazz en América Latina, o quizás comenzar por el jazz en África. Decidimos, de común acuerdo con Alberto, comenzar por Estados Unidos, que es lo que hemos hecho. Luego pasamos a Montreal, a Canadá. De allí, si uno sigue por los lados de Vancouver, sale hacia Asia. Y entonces entramos... recorriendo la historia a la inversa. Asia es el continente con mayor diversidad cultural y étnica. Algunos países tienen escuelas de jazz robustas, pero en otros el jazz recientemente ha hecho su incursión. Una cosa muy curiosa es que quizás el primer país asiático en adoptar la música del jazz fue China. Los expatriados como el trompetista Clayton, Brooke Clayton, creo que se llamaba Clayton, sí, quien dirigió allí su primera banda, llevaron la música a la atmósfera cultural de Shanghái, que en ese momento era una ciudad cosmopolita, a partir de 1930. El jazz también floreció en la India, particularmente en las grandes ciudades de Bombay, New Delhi y Calcuta. Ya no se llaman así, tienen actualmente otro nombre, también en la década del 30. Y en Corea del Sur, el jazz comienza a tomar cierta importancia, cierta audiencia, digámoslo así, a partir de los años 70, pero hoy en día, junto con Japón, es el país de Asia Oriental de mayor acogida del género jazz. De los países de Asia, Japón es el que tiene la historia de amor más larga con el jazz, desde la década del 30, a través de bandas de jazz filipinas y de algunos músicos norteamericanos instalados en Tokio y en Osaka. Y allí también se produce un fenómeno muy interesante, muy interesante, que es el de jazz fusión con la música japonesa. Una fusión genuina de aires japoneses y jazz que abrió camino el pianista Toshiko Akiyoshi. Me disculpan por la forma como pronuncio los nombres. Está bien. Desde inglés hasta el japonés, no tengo idea de pronunciarlos bien. Intento hacer un esfuerzo, pero Toshiko Akiyoshi era su nombre. Bien, también en Asia Menor está Turquía, y allí hay un percusionista muy famoso que se llama Okay Temiz, que recibió una formación musical en el Conservatorio de Ankara y tiene un conservatorio de jazz muy importante. Es una mezcla única de jazz y música folclórica, de nuevo una convergencia, y se conoce, ojo, como el jazz de Anatolia. Jazz de Anatolia. Búsquenlo, para los curiosos en música, busquen jazz de Anatolia. Bueno, el desarrollo del jazz en Estambul ha sido muy importante y su principal festival es el Akban Jazz Festival, que reúne a más de 100,000 espectadores por temporada.
En el programa de radial que yo tengo los domingos a través de la Laúd Estéreo 90.4 a las 10 de la mañana, he pasado con frecuencia piezas interpretadas en el Akban Jazz Festival que son excelentes y es una mezcla entre música turca y jazz espectacular. Bien, en Asia Occidental, ya pasando a Asia Occidental, también hay muy buen jazz en países como Siria, como Líbano y como Jordania. Uno de los pioneros fue el músico libanés Abu Khalili y ha grabado varios álbumes de estilo único. Entonces hemos, digamos, haciendo este recorrido y este balance de los diferentes momentos del jazz en Asia, quise escoger el Festival de Yarasum de Corea del Sur para escuchar al cuarteto de Eunmi Kim. A veces lo escriben E-U-P-M-I y a veces E-U-N-M-I Kim, que es una flautista surcoreana. Podemos escucharlo, Vanessa, por favor. Emocionante. Excelente. Sí, excelente realmente. Talento. Bueno, fíjate que Alberto, auditores, este Festival de Corea del Sur se da en un momento en que hay una gran cantidad de grupos internacionales que vienen al festival. Es el festival, bueno, que tiene digamos, una gran ascendencia sobre el jazz en Asia. Y
digamos que hay, hoy en día vienen durante el festival, cerca de 700 ensambles de 50 países. Es decir, estamos hablando de un florecimiento del jazz en Asia. Es lo que te podría agregar, Alberto. Sí, yo tengo que decir que el continente asiático, bueno, para todos es muy conocido, es de los más poblados del mundo. Que si ellos al mismo tiempo se inclinan o saltan al mar, de pronto nos hunden a todos. El tema es que la cantidad de masas que les interesa hoy el jazz y en consecuencia la cantidad de grupos que disfrutan del género jazz es inconmensurable y es una muestra de cómo la corriente hoy está más viva que nunca. Yo creo que es hora de ir a aterrizar al Festival de Java en Yakarta, Indonesia, irnos para otro continente que es muy desconocido para nuestro hemisferio y que también tiene una amplia representación en el mundo del jazz. Nuestro mundo a la hora de la verdad es pequeño y las notas musicales del jazz, que cumplen más de un siglo, también ha llegado desde muy temprano al continente de Oceanía, en donde por la década del 20 del siglo pasado ya se bailaba por allá sus notas sincopadas. Al igual que en Europa y Asia, el jazz penetró después de la Segunda Guerra Mundial en todos los continentes, haciéndose un género musical universal. En 1998 se inauguró el Festival de Melbourne, en la capital de Australia, el más grande de los países de ese continente. En el 2005 fue fundado el Festival de Java en Yakarta, por el que desfilan más de 25 agrupaciones locales que codo a codo con 125 agrupaciones invitadas del mundo, se realizó, por ejemplo, el festival en el año del 2019, el año pasado. Por los dos festivales marchan agrupaciones musicales de los 5 continentes que alimentan a grandes agrupaciones musicales que hoy también existen en el continente de Oceanía. De su amplio repertorio de música, Mauricio también nos trae unas piezas maravillosas que van a disfrutar. La anterior fue maravillosa, se llamaba Ganga, y hay que ver la calidad extraordinaria de su música y la belleza de sus integrantes, femeninas y masculinas. Bien, será tal vez la próxima. La anterior fue Dipen. Digamos que pasamos entonces a Oceanía. Oceanía. Australia tiene una larga historia del jazz, siendo el país más grande de lejos de Oceanía. Ha tenido músicos de altísimo perfil en las diferentes ciudades, en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, en Perth, e incluso en muchos pueblos el jazz tiene cierta acogida, particularmente en el sur del país. Y un gran número de grabaciones han sido producidas por músicos de jazz australianos, muchos de los cuales hoy en día tienen el más alto perfil en la arena internacional del jazz. Digamos que en la década del 50, los bailes públicos australianos, habían bailes públicos, como los hay en París cuando llega el verano, se va uno a bailar al río Sena. Los bailes públicos se bailaba el swing jazz, que acuérdense, tenía una cierta herencia del ragtime, y con un cierto estilo recuperado de las bandas de jazz británicas. Y este estilo del swing jazz en Australia gozó de mucha popularidad durante muchos años, los años de la década del 50 y la del 60.
Un desarrollo muy importante fue el hecho de haberse creado los estudios de jazz en el Conservatorio de Música de Sydney a comienzos de los 70. Y también se impulsó la fusión de las grandes bandas de estilo música clásica, o sea, el formato parece una banda sinfónica, pero es una banda de jazz, y allí aparecen pues grupos muy conocidos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que para hablar del jazz de Australia también hay que hablar del jazz de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene también unos músicos y unos aportes enormes al jazz, que pues con sus particularidades, pero hay que escucharlo. Bien, antes de pasar al festival como tal, yo quisiera hacer referencia a algo que me ha llamado mucho la atención. Existe en Australia, en el sur, un pueblo que se llama Mount Gambier. Allí se realiza el festival que se conoce como Generation in Jazz, que lo lidera el maestro, el gran maestro de los vientos, que toca con genialidad prácticamente casi todos los instrumentos de la familia de vientos, y además toca el piano, James Morrison, que es un virtuoso influenciado en sus inicios por Louis Armstrong, y que tiene un recorrido musical y académico gigantesco. Él sacó adelante este festival, y este festival tiene una característica distinta a todos los demás festivales del mundo. Está hecho con los estudiantes de bachillerato que les gusta la música. Traen a los estudiantes de bachillerato de todo el país en buses y llegan para trabajar con maestros internacionales invitados, y tienen 3 días para montar una pieza. Y entonces el festival se desarrolla con cerca de 5.000 estudiantes de música o aficionados a la música de toda Australia en medio de estos grandes maestros, aun cuando también hay presentaciones particulares de las grandes bandas que son gigantescas. Les recomiendo que escuchen y que busquen las bandas de James Morrison, como también hay otros, como la del Sandy Evans, exactamente, y Dale Barlow. Son grandes bandas de jazz. Bueno, si hoy queremos hablar de grandes bandas de jazz, les Big Band, realmente hay que irse para Australia, que son un ejemplo total. Bueno, y pasamos entonces al festival que he querido traer, que es el Festival de Yakarta, que se produce en la ciudad de Yarasum, que es la capital de Indonesia. Bueno, es cerquita, se produce en un embalse cerca a la isla, a la ciudad. Acordemos que esta ciudad se encuentra en la costa noreste de la isla de Java. Es hoy en día el festival más grande del mundo del hemisferio sur, y quizás el más grande del mundo después del de Montreal y el de Montreux de Europa, al cual ya vendremos. Total, Vanessa, danos por favor el video del Java Jazz Festival. Gracias.
Este es el grupo, yo no sé cómo se pronuncia, Gigi, no lo sé, interpretando un tema muy popular en Asia que se llama Ganga. Y es el grupo que dirige la guitarrista Dewa Bujana. Es lo que podría agregar a este tema y decir que este festival, pues hoy en día se ha vuelto muy famoso, es quizás el más famoso festival de hoy en día de Oceanía. Se aprecia la calidad impresionante de su interpretación. Cualquiera diría que pudiéramos estar parqueados en algún lugar del Mississippi o de California, los Estados Unidos, y lo que vemos allí es un jazz profundamente maduro y un ejemplo de integración entre el género masculino y femenino, una nota que toca resaltar, dado que aunque en el jazz siempre ha estado presente el elemento femenino en la historia, de todas formas la carga fundamental, el peso fundamental de este género ha estado más representado por hombres que por mujeres. Ya ese tema es un tema superado en la mayor parte de los países del mundo, cosa que no deja de ser maravillosa. Bueno, creo que entramos a continentes más cercanos, nos vamos hacia Europa, nos vamos al Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Este festival se funda en 1967 y va por las 53 ediciones de su representación. Al comienzo, el jazz en Suiza fue un amplificador del jazz americano en Europa, pero pronto se enriquece con la participación de grandes músicos europeos. A los 3 años de su fundación, deja de ser un festival exclusivamente de jazz y se diversifica con corrientes del blues y del rock. Recuerdo, tal como lo habían hecho antes en el Festival de Newport, que también dejó de ser exclusivamente de jazz como lo fue en sus inicios, y se amplió hacia las nuevas corrientes o vertientes del blues y del rock. También ha sido un amplificador de corrientes como el bossa nova y en realidad de todo el jazz que se cocina en América Latina y en distintos continentes. Figuras como Tom Jobim, Elis Regina, Gilberto Gil, Airto Moreira, Hermeto Pascual y de México Carlos Santana pasaron y han pasado por sus tarimas para bien de la música latinoamericana, para bien de lo que se podría considerar luego como el jazz latino, lo que conocemos como el jazz latino, de donde, por supuesto, Brasil, Argentina y Cuba, además de otros países, son potencias bien representativas. Eric Clapton, Camarón de la Isla, Zucchero, Pink Floyd, Led Zeppelin, son también grandes figuras que se presentaron junto con gigantes del jazz americano como Billy Preston, B.B. King, Crosby, Alice Cooper y Lenny Kravitz, entre muchos. Significa que el jazz en Europa, el jazz del Festival de Montreux, ha podido reflejar la potencialidad del jazz en Europa y desde allí ha podido incidir sobre continentes enteros. Es uno de los prodigios que también se suceden muy particularmente en la segunda década del siglo pasado. Mauricio. Sí,
Ese festival de Montreux, que queda cerca de Ginebra, sobre el lago, tiene una particularidad única en el mundo. Es un festival declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, y allí hay un búnker, si alguna vez tiene posibilidad de ir, se lo recomiendo, en donde está almacenado todo el jazz del mundo permanentemente. Es el más grande depósito, la más grande base de datos del mundo entero del jazz desde que existe registro. Y ese patrimonio está muy bien, digamos, resguardado, protegido por la UNESCO. El jazz en Europa llegó evidentemente, o tomó fuerza evidentemente, al final de la Primera Guerra Mundial y luego al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial llegó junto con el ejército estadounidense, cuando ya estaban las postrimerías del final de la Primera Guerra Mundial, con una banda de músicos, porque las Fuerzas Armadas andaban con bandas, pero lo curioso es que esta banda de músicos que trajo el jazz a Europa no eran norteamericanos, eran puertorriqueños, ¿sí? Y en el día la del carne año... de cañón que había que poner ahí, ponerle a Hitler, hombre. El día del Año Nuevo del 1918, este regimiento con este grupo de música desembarca en Brest, que queda en la Bretaña francesa arriba, y comienza pues a desarrollar su música, y ese fue el primer momento. Una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, el jazz se instala en la Riviera francesa, en la ribera que da con toda la parte que da contra el Mediterráneo, contra Niza y todo esto, y allí se produce, ojo, el primer festival de jazz del mundo, antes del Festival de Newport en 1956. Este se hizo en 1948, pero no tuvo apenas 4 o 5 años, no continuó. Pero interesante ese dato. Posteriormente, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, de nuevo al finalizar la Segunda Guerra Mundial está la presencia del ejército norteamericano en Francia, pero ya también para ese momento había cierto desarrollo del propio jazz en Francia y en otros países. Y de nuevo vuelve a tomar gran ímpetu en París y en Francia y en Europa. Hay una cosa bien interesante, voy a hacerlo corto porque tenemos ya, son las 5:14 y no tenemos mucho tiempo. De todas maneras tenemos también, nos queda el Festival de África rápidamente y el de América Latina. Una cosa que hay que decir, en Europa hay más festivales, creo que ya lo había dicho, que en Estados Unidos festivales de jazz. Y tienen muchas particularidades. Cuando uno va, por ejemplo, al Festival de Jazz de Granada, España, cerca de Sevilla, lo que uno encuentra fundamentalmente, el acento principal es el flamenco jazz. Les sugiero a los auditores que busquen temas de flamenco jazz, lo hacen a uno erizarse porque realmente entran y te emocionan. Por ejemplo, el jazz que se desarrolla en el Festival de Umbría, en las bellas ciudades de Perugia, en el centro de Italia, son baladas italianas, pero con estilo de jazz. El jazz que se desarrolla en el Parque Floral de París, que es el Festival de Jazz de París, que tiene la característica única, que no se desarrolla durante 10 o 5 o 4 o 3 días seguidos, sino se desarrolla en todo el verano, julio y agosto, en los fines de semana. Allí, por ejemplo, básicamente hay una búsqueda del jazz francés con raíces francesas. He traído al programa Festivales Jazz del Mundo, por ejemplo, piezas de Charles Aznavour, que nos dejó en el 2018, jazzeadas en estilo de jazz absolutamente fantásticas. Entonces, esto es lo que podemos ir con el jazz en Europa. Evidentemente hay grandes figuras, ¿no? Como Trilo Gurtu,
como Stefan Belmondo, como Richard Bona, como, bueno, hay muchas. Total que, Vanessa, pasemos a la pieza que he traído, que es muy cortita y que tiene una cosa curiosa, ya la comentaremos al final. El artista tiene como nombre artístico French Kiwi Juice, jugo de kiwi francés. Es el nombre del pianista. Bien curioso. Bueno, es lo que podríamos... destacar ahí una particularidad, Mauricio, que bien vale la pena de una vez ilustrar a todo el auditorio. El jazz, como lo vimos ahora, ese jazz expreso de Oriente que interpretó el pianista Kiwi, es interpretado por un solista, si se dieron cuenta. El jazz puede interpretarse con una persona, con un trío, con un cuarteto, con un conjunto, con un formato de gran orquesta e inclusive con big bands. Y he ahí una extraordinaria representación que nos trajiste, Mauricio. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, vámonos entonces a África. Vamos a acelerar el paso. Nos están pidiendo. Hagámosle, comencemos por África. Bueno, África, hay dos focos del jazz. Evidentemente, el de Sudáfrica, y allí pues por la influencia y la presencia colonial inglesa en su momento, y el jazz que viene de África Central
por la presencia colonial francesa en su momento. Quisiera comenzar por la parte de África Central. Hay un festival que se llama el Festival de San Luis, en la ciudad de San Luis, en Senegal, que da sobre el mar Mediterráneo, que es una ciudad colonial muy bonita, y allí, al frente de esta ciudad, está la isla de Gorée, que es uno de los puntos de donde salieron las embarcaciones con los esclavos de África Central, las poblaciones negras, como uno de los episodios más oscuros y más tristes de la humanidad, en los siglos XVII y XVIII, con los cargamentos de esclavos en 3 direcciones, hacia el sur, Brasil, al final de cuentas, y entonces va a influir en lo que se denomina la bossa nova y la música popular brasilera, hacia el Caribe, y va a influir en lo que fue más adelante la música afroantillesa, y obviamente siguieron derecho y llegaron a Mississippi y a New Orleans. Entonces, esas raíces africanas se trasladan y enriquecen la música tanto en América del Sur, en América Central y Estados Unidos, y enriquecen y están en el fondo del jazz también. Y entonces ahora regresa la música bajo forma de jazz a San Luis, y allí las interpretaciones que hay con voces guturales, con voces atávicas, con mucha presencia de instrumentos propios de la región, son extraordinarias. Les recomiendo a los auditores, busquen el jazz de Senegal, jazz de Zaire, el jazz de Etiopía. Hubo un jazz de Etiopía muy, muy interesante. Bueno, no hay tiempo de hablar del jazz de Etiopía, pero se llamó Etiojazz en su momento. Y su principal maestro fue el maestro Astake, que era una combinación de jazz con sonoridades autóctonas, muy, muy interesante. Y tuvo mucho auge durante el periodo del emperador Haile Selassie Rastafari. Entonces, pero vayámonos al festival para el cual traje la pieza, que es el festival de la ciudad del Cabo, de Cape Town. Esta ciudad tiene una particularidad, y es que allí tiene presencia la prisión en donde estuvo Mandela. Es una ciudad muy bella, es una ciudad costera, también sobre el Atlántico, y bueno, hoy en día es, digamos, el principal centro de radiación o de cultura, de impulso a la cultura del jazz en Sudáfrica, y en particular en Cape Town. Pasemos el tema y enseguida lo comentamos. Es muy, muy interesante.
pieza Tandiswa Masawi, bueno, o Tandiswa Maswai, no lo sé, interpretando una conocida pieza que se llama Ingoma en el Festival de 2010. Es una diva, es una de las más grandes cantantes contemporáneas de África y su influencia en este continente de culturas milenarias se puede escuchar y comparar con la de Miriam Makeba, por ejemplo. Y ella se ha dedicado a trabajar el jazz con raíces africanas y da este espectáculo que es formidable, es lo que podría decirles. Sí, tendría que agregar, Mauricio, el vínculo estrecho que existe entre el jazz africano y el jazz americano. En realidad se trata de un reencuentro muy familiar porque en esencia en África radican las raíces fundamentales de la música y del jazz que se ha extendido por todo el mundo y que hoy nos complace tanto ver. Entramos hacia lugares en el hemisferio que nos son un poco más familiares. Se trata del Festival Internacional del Jazz Plaza en La Habana, Cuba. Ese festival fue fundado en 1979 y se realiza desde hace 35 años de una manera continua. Sin embargo, tengo que agregar que el jazz está presente en Cuba desde hace más de un siglo, que recepcionó a las jazz band de Norteamérica, pero además exportó jazz band cubanas y connotados músicos de jazz cubano que engrosaron las filas de las iniciales bandas de jazz en los Estados Unidos. También quiero recordar que Miguelito Valdés, Machito, Chano Pozo, fueron jazzistas famosos que junto con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, crearon el bop de los años 40 y sentaron las bases del ulterior desarrollo del Latin Jazz, del que Cuba es un protagonista principal. El firmamento de las estrellas del jazz no quedaría completo sin la presencia de personajes como Pérez Prado, como el Niño Rivera, Cachao, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Arturo Sandoval, Emiliano Salvador, Paquito de Rivera, Omar Portuondo y otro montón de destacados músicos, inclusive mucho más contemporáneos, que hoy hacen parte fundamental de la historia del jazz y que seguramente aquí en Colombia hemos tenido oportunidad, eso sí, de escucharlos de una manera más cercana. Bien, terminaremos entonces el recorrido con América Latina. Varias preguntas surgieron en el momento de pensar cómo abordar este tema, porque el jazz en América Latina aparece también desde los años 1930 en diferentes países, incluyendo nuestro país, Colombia. Entonces, ¿por dónde comenzar? Está, por ejemplo, toda la tradición de jazz que hay en Argentina, muy ligada en los últimos tiempos a la herencia que dejó Piazzolla en el jazz, en el tango moderno. Y cuando uno, por ejemplo, asiste al Festival de Córdoba, Argentina, del jazz desde Argentina, pues es más tango jazz, que es tango jazz, es jazz con incorporación de elementos del tango y fundamentalmente del tango moderno. Si uno va, por ejemplo, al Festival de Savassi, en Belo Horizonte, allí hay una influencia enorme de la bossa nova y de la música popular brasilera. Acordémonos que esta música tuvo un gran impulso con Elis Regina como cantante de jazz en su momento. Les recomiendo buscar temas de Elis Regina en jazz, excelentes, formidables. Tenemos también el mismo festival de Bogotá,
este año cumple 25 años bueno, habrá que hacerlo de manera virtual, no sé si lo harán o no lo harán, pero el año pasado fue su 24ª edición, y allí también, pues, el número de músicos, jazzistas colombianos es gigante. La idea justamente, y creo que voy a concretarla, es tener un espacio radial para hablar únicamente del jazz en Colombia, tanto de grupos colombianos de jazz como de músicos colombianos en el exterior que han hecho aportes al jazz. Porque en efecto, cuando hablamos del jazz en América Latina hay que mirarlo en dos direcciones. De un lado es la inserción del jazz o la llegada del jazz o el desarrollo del jazz en América Latina, pero de otro lado también es la cooptación, la recuperación de elementos latinos en Estados Unidos en el jazz americano. Eso va en las dos direcciones, es bidireccional, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso, por ejemplo, del Festival de Savassi de Brasil, básicamente el formato es de grandes bandas. En el caso de la historia del jazz en Argentina, son grupos de cámara, básicamente. Y luego hay algo muy, muy importante que ha sido el jazz en la República Dominicana, ¿no? Donde tienen un origen común afroamericano, porque acuérdense que es la zona del Caribe, ¿no? Tanto Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, como Nueva Orleans, compartieron ancestros culturales comunes. Bien, en Colombia, pues, hablamos de tanta gente, estamos hablando de, perdón, estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, de conocidos nombres como Antonio Arnedo, como Néstor Gómez, como Freddy Martínez, como Juan Fernando Giraldo, Johnny Pasos, Claudia Gómez, bueno, y muchísimos otros. El jazz en Colombia tiene unos exponentes enormes. Días pasados escuchaba yo a un grupo Pinot excelente, bien. Pero entonces decidimos irnos por la vía del Festival Plaza de Cuba que se realiza en La Habana, aunque en los últimos años también se ha realizado simultáneamente en Santiago. Y allí, pues la tradición es gigante, que es la mayor tradición que podemos encontrar de Latin Jazz y de jazz cubano, con gran influencia a su vez hacia la salsa, y podemos escuchar. Este festival tiene la característica de que no solamente se da dentro de los recintos en La Habana para escuchar música, sino se da también en la calle. Los grupos salen a la calle a tocar, nos favorece el clima, y creo, Vanessa, que terminamos entonces con esta pieza para luego finalizar este recorrido.
el sabor del jazz cubano y del jazz latino. El año pasado vino Harold López Nussa. La familia López Nussa es muy conocida en Cuba. Tienen 3 generaciones tocando y en particular han sido muy destacados, muy en la vanguardia del jazz cubano. Y vino López Nussa, Harold López, le hice una entrevista que colgué en una página que tengo que se llama Jazz Festivales, bien interesante, porque el trabajo de formación académica que tienen los músicos cubanos es impresionante. Lo que hay detrás de esta interpretación son años de estudio, entre otras cosas, de conservatorio. Halep se llamaba. Bueno, yo creo que con esta pieza hemos dado un vuelo muy somero tipo picaflor por los principales festivales de jazz del mundo, de los cuales podrán profundizar, como ya los ha invitado a ustedes, en el programa que realiza Mauricio durante todos los domingos de 10 a 12 de la mañana. Quisiéramos ver en el auditorio si pueden existir algunas preguntas que les inquieten acerca de este conversatorio para que deje de ser una especie de monólogo o diálogo entre dos. Bueno. Sí, hay varias preguntas quizás, o comentarios también, no solamente preguntas. Si hay comentarios. Bueno, aquí nos surge una pregunta acerca del gospel, si existe, hace parte, y qué papel jugó en la historia del jazz. La música gospel. Sí. Jugó un papel muy importante y lo sigue jugando. Digamos que hay unas melodías, unos ritmos, unos géneros de música que son como los primos hermanos o quizás los padres, en algún caso, del jazz. Está los blues, está el gospel y está el soul. Pero en el caso del gospel, el papel que jugó fue muy importante. Primero el gospel como una expresión musical que le ayudaba a las poblaciones que trabajaban en los campos algodoneros a soportar mejor la situación, y cuando iban a la iglesia, que era de las pocas cosas que podían hacer las poblaciones esclavizadas o de servidumbre, pues aprovechaban para desarrollar toda esa interioridad musical que tiene la raza negra, que tiene los afrodescendientes, afroamericanos, y allí en las iglesias se fueron formando las grandes voces del jazz, las grandes figuras del jazz. Una Ella Fitzgerald u otras cantantes que divas como una Nina, por ejemplo, igual, ¿sí? Pasaron por las iglesias, fueron primero cantantes de gospel y luego fueron, estoy hablando de Nina Simone, ¿no? Y de otras, fueron, al final de cuentas, el gospel fue una escuela para la sensibilidad, para el desarrollo musical y para las voces que posteriormente se reflejaron en el jazz. Se puede decir que Ray Charles, junto con otros protagonistas del jazz, se nutren en gran medida de las voces que provienen de las iglesias y que hacen este tipo de música gospel. Hay otra pregunta, Mauricio, que es ¿cuál es la relación que puede existir entre jazz y blues? Entre jazz y blues, sí.
cuál es la forma musical en que se han desarrollado las dos y cuál es su relación. No entendí la pregunta, ¿entre jazz y qué? Blues, el blues. Relación entre Sí, jazz sí, y sí, sí. blues. No, el blues es una música, primero, en donde la voz y la guitarra son fundamentales. Es una música mucho más espiritual, mucho más el blues, mucho más eh, profunda en términos de, de, de mensaje vocal. Eh, y el blues de alguna manera precedió al jazz. El jazz se alimenta de, de esa herencia del blues en cuanto a los ritmos, pero luego los desarrolla y los complementa. Es decir, el blues está al origen del jazz directamente. Bueno, bueno, yo podría decir que son dos corrientes que se han retroalimentado la una de la otra. Primero surge realmente los elementos del blues. El blues es un canto muy nostálgico, muy triste, que generalmente nutre las letras del jazz y van como muy de la mano. Tanto el blues como el jazz son fuentes de donde beben corrientes musicales como las del rock en sus letras más importantes a través de la historia. Hay otra pregunta, Sí, Mauricio. el blues, el gospel y el soul son géneros de música afro-norteamericana que nacieron en la cuenca del Mississippi, ¿sí? Eh, y nacieron en las plantaciones de algodón prácticamente. Es lo que pues, los historiadores de música nos enseñan, nos cuentan, ¿sí? Sí. Hay otra pregunta aquí, Mauricio. Eh, si podemos hablar un poco de la relación que existe entre el calipso y el jazz. Y de paso te voy a formular alguna otra para que vamos avanzando más rápido. Fuera del Festival de Jazz de Bogotá, ¿en qué otra ciudad de Colombia se da un evento similar? Sí. Bueno, la primera pregunta no lo sé. No sé responder a ella. Si hay alguien dentro de los oyentes que nos puedan ayudar, no conozco. He visto bailar calipso, pero nunca me he preocupado por investigar o por indagar entre la relación entre calipso, el calipso y el jazz. No sabría responder. Pero la segunda sí. La segunda tenemos el festival de, por ejemplo, de Monpós, que Monpós fue en una época una ciudad extraordinariamente importante cuando el río Magdalena era la ruta de salida y de entrada de las mercancías y del comercio en Colombia. Y ahora el festival ha vuelto a tomar su aire. El año pasado vinieron varios grupos, entre ellos un grupo francés, aunque también estuvo Yuri Buenaventura. Tenemos el Festival de Barranquilla, evidentemente. También hay un festival de jazz en Barranquilla. Barranquilla, al final de cuentas, está al origen del jazz en Colombia. El jazz en Colombia comienza por Barranquilla. Podríamos hacer un programa únicamente asociado al jazz, pero habría que hacerlo con varios porque bueno. Tenemos el festival de Medellín. En Medellín también hay un festival y hay un festival de jazz universitario muy importante, muy bueno. En Medellín hay gente que está haciendo cosas extraordinarias, que está trabajando, como el Club del Jazz, que están trabajando, están sacando adelante. Tenemos también un festival de jazz en Cali, ¿sí? Igual. Bueno, Colombia tiene una tradición de jazz. Y repito, hay grupos de música y sobre todo talento juvenil que están haciendo cosas extraordinarias. No hay tiempo, pero si no les pasaba un tema, por ejemplo, recientemente de un grupo de música de jazz que está recién formado en Colombia, que su nombre es
Su nombre completo es Pino Moré. El que lo dirige se llama Pino Moré, tiene ascendencia francesa, pero es colombiano. Les recomiendo escuchen las piezas que están haciendo este grupo de jóvenes que está entrando en el jazz con muchísima fuerza, en fusión de música del Caribe con música, con jazz, con el jazz. Bueno, eso es lo que Yo yo podía quería decir. complementar, Tenemos a Mauricio. Elizabeth para su, porque hay que ir finalizando. Sí. Por un lado desafortunado, pero muy afortunado, porque hemos tenido la oportunidad de navegar fascinados por ese camino increíble que nos muestran ustedes dos grandes expertos, reiterando que todos sabemos que el lenguaje universal de los seres humanos es la música. El jazz complejo, extraordinario, diferente a todo. Yo diría que además de fusión de culturas, muestra como una dicotomía entre tradición e innovación. Y yo quisiera aquí reiterar la gratitud y el reconocimiento. Un ingeniero en telecomunicaciones, experto en informática, como es Mauricio, gran científico innovador. Miren esta maravilla, la fascinación de la multiplicidad del cerebro humano. Y por supuesto de la mano de Alberto Litva, que es un gran experto, programador musical consagrado, que nos muestra definitivamente cómo la música, nuestro gran lenguaje universal y una de sus modalidades fascinantes, el jazz, nos revelan claramente la trascendencia de pensarnos como una humanidad global. Todo está conectado de alguna manera y la América Latina y Colombia cumplen un papel muy importante en esto. Gracias por integrarnos, por hacernos soñar. Y ustedes cumplen objetivos que comparten los dos como amigos de toda la vida, y es la creación de nuevas audiencias. Acá, gracias a la Fundación Festival Internacional de Historia, hay personas de todas las profesiones, con todos los intereses, y los no expertos se volverán. Gracias por asistir a todos. Los queremos invitar a que se vinculen a través de Facebook, que sean seguidores de nuestras actividades, a que cada sábado los esperamos en este Tardeando con la Historia. Y bueno, todos los aportes. Nuestros dos excelentes conversadores ofrecen generosamente que los interesados se pueden comunicar a través de sus correos electrónicos para seguir conversando y aprendiendo este tema fascinante. Ahora quiero pasarle la palabra a nuestro presidente de la Fundación, a nuestro ingeniero Carlos Moreno, para cerrar y despedirnos. Gracias de corazón. Como colombiana me siento muy orgullosa de que ustedes sean nuestros compatriotas. Gracias. Isabel, Alberto, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que este recorrido por el jazz en el mundo fue absolutamente fantástico. Los que sabíamos algo, creímos que sabíamos algo de jazz, lo único que nos genera es una inquietud gigantesca. Yo por lo menos terminaré y me pondré a oír jazz. Creo que mi plan esta noche va a ser oír jazz durante todo el tiempo. De verdad, aprende uno que esto es un idioma universal, es como el Esperanto, este es el idioma universal. En todas partes del mundo hablamos en jazz. Muchísimas gracias, dentro de 8 días los esperamos con música sabanera, una música colombiana, con un excelente expositor que tendremos también en un tema que va a ser fantástico, en nuestro segundo bloque que tiene que ver con música, historia de la música, parte del festival, de la fundación, de lo que estamos haciendo, de poder compartir, de ser divulgadores de historia, que es una de las cosas que más nos encanta. De verdad, en nombre de la Junta Directiva, en nombre mío, muchísimas gracias. Y de nuevo, Mauricio, Alberto, nuestro abrazo. Aplausos virtuales y reales para ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y pues ha sido muy bello poder compartir con los auditores este momento, aun cuando corto. Pero bueno, esperamos que estas inquietudes y estos enlaces les permitan a ustedes seguir profundizando. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer al foro @festivalesjazzmundo.com. Repito, foro
Festivales Jazz Mundo, y con muchísimo gusto atenderé las inquietudes que tengan. Yo no soy, o sea, una Biblia ni mucho menos en jazz, conozco un poquito del jazz y en lo que esté a mi alcance, pues realmente con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a Nora, Elizabeth y a Carlos por esa invitación. Lo único que me resta es esperar que todos ustedes se encuentren muy bien, se cuiden y ojalá nos podamos reencontrar en alguna oportunidad en vivo y en directo. Galería Café Libro es un espacio que también está abierto a las mejores corrientes de la historia musical. Y me decías que tenías allá una noche en la cual había una Big Band. ¿Cuándo es la noche de la Big Band? Se trata de la Big Band Colombia, que reúne a los músicos y académicos más importantes que tiene la capital de la República, provenientes de distintas regiones del país. Es una banda integrada por 23 músicos extraordinarios que se presentan una vez al mes. El primer miércoles de cada mes tienen una presentación allí, además de algunas otras oportunidades que se van presentando cuando nos visitan músicos internacionales o de algunas de las regiones de nuestro país que están por acá presentes. Primer miércoles de cada mes. Y mañana domingo el programa de Mauricio a las 10 de la mañana en la emisora de la Universidad Distrital, Festivales de Jazz del Mundo. En la 90.4 FM, pero también se puede sintonizar a través de internet en vivo en el canal de la Laúd. Simplemente hay que ir a la página de la Laúd Estéreo y entrar al enlace en vivo, y a las 10 de la mañana también pueden apreciar mañana, por ejemplo, tenemos 5 piezas, dos de ellas del Festival de Plaza Jazz de Cuba. Bueno, y no les digo además porque es una sorpresa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a todos los asistentes por Facebook, por la webinar, a Vanessa de nuevo, muchísimas gracias. Una tarde extraordinaria. Gracias a todos. Aprendiendo de jazz. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias por asistir y permanecer. Que sean ustedes muy felices. Gracias. Chao, Alberto.